Hola a todos, bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que de maravilla porque hoy, amigos míos, tenemos un tema explosivo. Prepárense porque lo que les voy a contar los va a dejar boquiabiertos. Y es que, como dice el título, la noticia de Serine y Yağatay nos ha tomado a todos por sorpresa. Así es, el 6 de septiembre de 2025, el mundo del espectáculo turco, y probablemente el de medio mundo, se sacudió con una noticia que nadie, pero nadie, vio venir. Antes de que empecemos a desgranar todos los detalles, rumores, especulaciones y todo lo que ha surgido alrededor de esta bomba mediática, quiero invitarte, si aún no lo has hecho, a que te suscribas al canal. Suscríbete. Es completamente gratis y así no te perderás ninguno de mis vídeos, donde siempre te mantengo al día con lo mejor del mundo de las series turcas, las noticias de tus actores favoritos y mucho más. Ya sabes, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones y no te pierdas nada. Y ahora, sin más preámbulos, arranquemos con este notición. El 6 de septiembre de 2025. Recuerden esa fecha. Ese día, las redes sociales, los portales de noticias, los foros y hasta las conversaciones en la mesa de tu casa se centraron en una sola cosa: Serine Sarıkaya y Yağatay Ulusoy. Para quienes no los conocen, estamos hablando de dos de las estrellas más grandes de Turquía, dos actores con una trayectoria impecable, con legiones de fans en todo el mundo. Serine, conocida por su belleza, su talento y sus papeles icónicos en series como Medcezir y Fi, y Yağatay, el galán por excelencia, con series como El secreto de Feria, Yerde y de Protector en su haber. Dos nombres, dos rostros, dos carreras estelares, y ahora, una noticia que los involucra a ambos. ¿Pero qué pasó exactamente? Pues bien, la información oficial, la que salió de sus representantes, fue bastante escueta. Un comunicado breve y conciso confirmaba que Serine y Yağatay se habían casado en una ceremonia privada. Sí, lo escucharon bien. Se casaron. Una boda sorpresa, discreta, sin la parafernalia habitual de los famosos. Según el comunicado, la ceremonia fue íntima, solo con familiares y amigos cercanos, y se llevó a cabo en un lugar paradisíaco lejos de los focos. Ahora aquí es donde la cosa se pone jugosa, porque la información oficial es solo la punta del iceberg. La realidad, como suele suceder, es mucho más compleja y llena de detalles que no se revelan fácilmente. Los rumores comenzaron a circular de inmediato, tan rápido como el clic de un ratón compartiendo la noticia por las redes sociales. *** El primer huracán, rumores y especulaciones iniciales ***. Los primeros rumores, como era de esperar, fueron de lo más variados. Algunos, los más románticos y esperanzados, afirmaban que la relación entre Serine y Yağatay era un secreto a voces, un amor que había florecido lejos de las cámaras y los flashes, un amor que había durado meses, incluso años. Se hablaba de encuentros clandestinos, de viajes románticos, de una conexión especial que se había forjado desde que coincidieron en sus primeras oportunidades, antes de que el éxito los alcanzara individualmente. Se decía que el respeto mutuo, la admiración profesional y una química innegable habían ido construyendo una relación sólida y profunda, lejos del ojo público. Otros, más escépticos y quizás un poco más cínicos, veían la situación de forma diferente. Hablaban de un montaje, de una estrategia de marketing cuidadosamente orquestada para impulsar las carreras de ambos actores. Argumentaban que en un mercado tan competitivo como el del espectáculo turco, las noticias de alto impacto y las parejas mediáticas siempre generan interés y, por ende, beneficios. La especulación más recurrente era que la boda era un paso previo al anuncio de un nuevo proyecto en conjunto, ya sea una serie, una película o incluso una campaña publicitaria. Argumentaban que la coincidencia era demasiada y que la discreción, por más deseada que fuera, solo servía para alimentar la curiosidad y mantener el interés del público. *** El debate en las redes sociales, @Serine Yağatay ***. Las redes sociales, como era de esperar, explotaron. El hashtag @Serine Yağatay, una combinación de los nombres de ambos actores, se convirtió en tendencia mundial en cuestión de horas. Los fans, divididos entre la alegría desbordante y la incredulidad razonable, iniciaron una investigación frenética. Buscaron pistas, analizaron cada foto, cada like, cada comentario, cada publicación de Instagram. Los foros de discusión y los grupos de fans en Facebook y Twitter se llenaron de teorías y análisis. Se debatía sobre el vestido de novia de Serine y su diseño, su estilo, el diseñador que lo creó.
¿Era elegante y discreto como se había anunciado, o era un despliegue de lujo y opulencia? Se discutía también sobre el peinado, el maquillaje y los complementos. Cada detalle era analizado con lupa, buscando alguna pista, alguna señal que pudiera revelar algo más sobre la ceremonia. En cuanto a Atay, los comentarios se centraban en su aspecto, en su sonrisa, en su supuesta felicidad. ¿Era genuina esa sonrisa, o estaba forzada para las fotos? ¿Se le veía realmente enamorado, o simplemente estaba cumpliendo con un papel? Se analizaban también sus gestos, sus miradas, buscando alguna señal que pudiera delatar sus verdaderos sentimientos. *** Imágenes robadas y filtraciones. La búsqueda del dorado ***. Empezaron a circular fotos y vídeos, algunos robados por paparazzi ávidos de exclusivas, otros supuestamente filtrados por invitados a la boda. Vimos imágenes de una ceremonia al aire libre con una decoración elegante y discreta, dominada por tonos neutros y flores frescas. Se especulaba sobre el lugar, sobre el proveedor de catering, sobre los invitados famosos que habían asistido a la boda. Se filtraron imágenes de Serena y radiante con un vestido de novia que, por supuesto, generó debate entre los fashionistas. El diseño, supuestamente creado por un diseñador turco de renombre, combinaba la elegancia atemporal con un toque moderno. Algunos elogiaban su sencillez y su buen gusto, mientras que otros criticaban su falta de originalidad y su excesiva sobriedad. Vimos a Atay impecable con un traje de diseño italiano a medida, una camisa blanca inmaculada y una corbata de seda. Su sonrisa, como ya mencioné, parecía genuina, aunque algunos observadores más perspicaces notaron un ligero brillo en sus ojos, como si estuviera conteniendo la emoción. Los vídeos filtrados mostraban fragmentos de la ceremonia, de los discursos, de los brindis, de los bailes. Se escuchaban risas, aplausos, palabras de cariño y felicitaciones. Se veía a los novios bailando juntos, abrazándose, besándose. Era evidente que la atmósfera era festiva y llena de alegría. *** El lugar del secreto, ¿dónde fue la boda? ***. Las especulaciones sobre el lugar de la boda fueron incesantes. Se barajaron destinos exóticos, islas paradisíacas, fincas privadas, hoteles de lujo, yates impresionantes. Los paparazzi, como era de esperar, se lanzaron a la caza y captura de los recién casados, pero la pareja, de momento, se mantuvo en la sombra, sin hacer ninguna declaración pública. Las apuestas estaban en la costa turca, en alguna de las islas griegas cercanas o en algún destino europeo glamuroso. Se hablaba de Antalya, de Bodrum, de Mykonos, de Santorini, de la Costa Azul francesa, de Italia. Cada lugar tenía sus pros y sus contras, sus ventajas y sus inconvenientes. La búsqueda del lugar exacto se convirtió en una obsesión para los fans, que utilizaban todas las herramientas disponibles: Google Maps, Instagram, fotos satelitales, la información de los vuelos. Se analizaban las fotos en busca de pistas, se comparaban las imágenes con las de diferentes lugares, se hacían conjeturas y se compartían teorías. *** Las razones detrás del enlace. ¿Por qué ahora? ***. ¿Y qué hay de las razones? ¿Por qué esta boda sorpresa? ¿Por qué tanta discreción? Las teorías abundan. ***. El amor verdadero. ***. La teoría romántica, la más deseada por los fans, argumentaba que Serena y Atay habían encontrado el amor verdadero y que simplemente querían celebrar su unión de la forma más íntima y privada posible, lejos del escrutinio público. ***. La estrategia de marketing. ***. La teoría más cínica sostenía que la boda era una estrategia de marketing para impulsar las carreras de ambos actores. Se especulaba con el lanzamiento de nuevos proyectos profesionales en común, como una serie, una película o una campaña publicitaria. ***. La búsqueda de privacidad. ***. La pareja, cansada del acoso mediático y de la constante intromisión en sus vidas privadas, había decidido casarse en secreto para proteger su intimidad. Querían disfrutar de su relación sin la presión de los focos. ***. La presión de la familia. Se especulaba con que la presión de la familia, especialmente de la de Atay, había sido un factor importante en la decisión de casarse. ***. La sorpresa. Simplemente, querían sorprender a todos. Querían hacer algo inesperado, algo diferente, algo que rompiera con los esquemas tradicionales. ***. Reacciones encontradas. El sentimiento popular. La noticia, como era de esperar, generó reacciones encontradas.
Por un lado, la alegría desbordante de los fans que celebraban la felicidad de sus ídolos, que veían en esta unión una prueba de que el amor verdadero existía y que las historias de cuento de hadas aún podían hacerse realidad. Por otro lado, la decepción de aquellos que soñaban con ver a Serena y a Atai con otras personas. Se hablaba de parejas ideales, de amores platónicos, de romances imaginarios. Algunos fans, en la estela de la emoción, no sabían cómo asimilar la noticia, que les había revuelto el mundo. Y por supuesto, no faltaron los comentarios malintencionados, las críticas y los rumores infundados. Se hablaba de intereses económicos, de acuerdos comerciales, de relaciones forzadas. Algunos incluso cuestionaban la autenticidad del amor entre Serena y Atai, argumentando que todo era una farsa. El impacto en el mundo del espectáculo turco. Lo cierto es que independientemente de las razones, la boda de Serena y Atai es un acontecimiento que marca un antes y un después en el mundo del espectáculo turco. Dos de sus estrellas más brillantes unidas en matrimonio. Dos talentos que se complementan a la perfección, dos iconos de la belleza y el glamour. ¿Qué nos deparará el futuro? ¿Veremos proyectos conjuntos? ¿Tendrán hijos? ¿Se mantendrán fieles a su discreción o se dejarán llevar por el brillo de la fama? Solo el tiempo lo dirá. El rumor del embarazo, la siguiente bomba. Y como si la boda sorpresa no fuera suficiente, al poco tiempo de la noticia, comenzaron a circular rumores sobre un posible embarazo de Serena. Se hablaba de cambios en su figura, de cancelaciones de proyectos, de una supuesta visita a un ginecólogo de renombre. Los fans enloquecieron de nuevo. La posibilidad de que Serena y Atai fueran a ser padres generó aún más expectación y entusiasmo. Se especulaba sobre el sexo del bebé, sobre el nombre que le pondrían, sobre cómo serían como padres. La reacción de los protagonistas, un silencio elocuente. Mientras tanto, la pareja ha mantenido un perfil bajo, sin hacer apariciones públicas ni declaraciones oficiales. Han optado por disfrutar de su nueva vida juntos, lejos de los focos. Una decisión que, en mi opinión, es totalmente comprensible. Después de todo, tienen derecho a su intimidad, a vivir su amor sin presiones ni intromisiones. Han agradecido el cariño de sus fans a través de sus redes sociales, pero sin revelar ningún detalle sobre la boda o sobre su vida privada. Han preferido mantener el misterio, alimentando la curiosidad y el interés del público. El futuro incierto, ¿qué podemos esperar? Lo que sí podemos asegurar es que la noticia de su boda ha generado un interés renovado en ambos actores. Sus series y películas han ganado aún más popularidad, y sus redes sociales han explotado en seguidores y likes. La gente quiere saber más sobre ellos, sobre su historia, sobre su relación. ¿Veremos pronto a Serena y a Atai juntos en la gran pantalla o en la televisión? ¿Anunciarán un nuevo proyecto? ¿Confirmarán los rumores de embarazo? ¿Cómo será su vida en pareja? El futuro es incierto, pero una cosa es segura: la boda de Serena y Atai ha marcado un antes y un después en el mundo del espectáculo turco y ha abierto un nuevo capítulo en la historia de sus vidas. Conclusión: un giro inesperado. En resumen, el 6 de septiembre de 2025 fue un día que cambió el panorama de la farándula turca. La boda sorpresa de Serena y Sarkaya y Atai Ulusoy nos dejó a todos con la boca abierta y, por supuesto, ansiosos por saber más detalles. El misterio, el romanticismo y la especulación han envuelto la historia de esta pareja, que con su enlace matrimonial, han conquistado el corazón de millones de personas en todo el mundo. Y hasta aquí hemos llegado con este vídeo. Espero que te haya gustado, que te haya parecido interesante y que te hayas mantenido al tanto de toda esta movida. Hemos analizado la noticia bomba, los rumores, las especulaciones y todo lo que rodea a este enlace inesperado. ¿Y tú qué opinas? ¿Te sorprendió la noticia? ¿Crees que es amor verdadero o una estrategia? Déjamelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. No duden en dejar sus comentarios, sus teorías y sus predicciones. Y antes de que te vayas, no olvides darle un like a este vídeo si te gustó, compartirlo con tus amigos y, por supuesto, suscribirte al canal si aún no lo has hecho. No te pierdas ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por estar aquí, por tu apoyo y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo.
Chao, chao.